El agua goteaba con un ritmo hipnótico en las profundidades de la cueva de los susurros. El olor a humedad se percibía desde la entrada de la cueva. Miguel Hernández, con 40 años de experiencia en alpinismo y espeleología, nunca hubiera imaginado que ese sonido se convertiría en la banda sonora de su pesadilla. Pero en ese momento, mientras ajustaba su casco con linterna, todo parecía perfectamente normal. ¿Estáis listos, chicos?, preguntó a los 3 exploradores aficionados a los que había decidido guiar aquella mañana de octubre. Cuando el sol empezaba a asomar entre las montañas de Asturias, comenzaron a descender a las profundidades subterráneas. La cueva tenía buena reputación entre los espeleólogos locales. 3 kilómetros de galerías bien cartografiadas, sin corrientes de aire peligrosas ni pozos mortales. Era el lugar perfecto para que los novatos experimentaran la magia del mundo subterráneo. Miguel había recorrido esos túneles más de 50 veces en los últimos 10 años. Conocía cada formación rocosa, cada piedra, cada grieta como la palma de su mano. La temperatura se mantiene constante a 12 grados, explicó mientras caminaban por el túnel principal, con su voz rebotando en las paredes. Permaneced siempre al alcance de la luz de vuestro compañero. Nunca, repito, nunca os separéis del grupo. Los novatos lo seguían sin pestañear. Carmen, una profesora de 35 años en busca de nuevas emociones, David, un ingeniero de 28 años apasionado por la geología, y Ana, una estudiante de biología de 23 años que había venido a documentar la fauna de la cueva. Todos llevaban el equipo estándar, cascos con linternas, cuerdas, arneses y, lo más importante, dispositivos de comunicación de emergencia que funcionaban incluso en las profundidades. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Miguel les mostraba formaciones rocosas milenarias y les explicaba cómo el agua había esculpido estas catedrales subterráneas a lo largo de millones de años. El grupo se detuvo para almorzar en la Sala de los Ecos, una cueva circular de 20 metros de diámetro en la que sus voces rebotaban creando una sinfonía natural. ¿Notáis este aire fresco?, preguntó Ana, levantando la mano hacia una brisa casi imperceptible. Miguel frunció el ceño. En sus 50 exploraciones anteriores, nunca había sentido ninguna corriente de aire en esa zona. La ventilación natural de la cueva seguía unos patrones muy concretos que él conocía de memoria. Pero decidió no asustar al grupo. Probablemente solo se trataba de un cambio estacional. Es normal, mintió, a pesar de que su instinto de alpinista experimentado comenzaba a susurrarle advertencias. Las cuevas tienen su propio sistema respiratorio. Continuaron descendiendo hacia la galería más profunda, conocida como el corazón de la montaña. Era la parte más espectacular de la excursión, una sala subterránea de 50 metros de altura con estalactitas que se extendían hacia el abismo como dedos gigantes. Fue entonces cuando ocurrió. Un rugido sordo, como el gemido de un gigante dormido, resonó en toda la cueva. Las linternas de sus cascos temblaron al unísono y pequeños trozos de roca comenzaron a caer del techo. Miguel sintió un nudo en el estómago. En sus 40 años de experiencia como alpinista, había vivido avalanchas, tormentas repentinas y deslizamientos de tierra. Pero nunca, jamás, había sentido que la montaña se moviera así. Terremoto, gritó, a pesar de saber que la zona no era sísmica. Todos contra la pared. Protejan sus cabezas. El rugido se intensificó. No era un terremoto. Era algo peor. Las vibraciones venían de arriba, como si algo enorme se estuviera derrumbando sobre ellos. Miguel dirigió la linterna hacia el techo de la galería y lo que vio le heló la sangre. Una grieta negra, como una sonrisa malvada, se extendía por toda la cúpula de roca. Y crecía. «Corred», gritó con todas sus fuerzas. Pero ya era demasiado tarde. El derrumbe comenzó con una lluvia de piedras del tamaño de un puño. Luego, empezaron a caer bloques de roca del tamaño de un coche. El ruido era ensordecedor, como si el mismísimo infierno se hubiera desatado sobre sus cabezas. El aire se llenó de polvo y partículas que hacían que respirar fuera una tortura. Miguel vio cómo David era aplastado al instante por una roca del tamaño de una nevera. El ingeniero ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Carmen corrió desesperadamente hacia la salida, pero un derrumbe bloqueó completamente el túnel por el que habían entrado. Se aferró al brazo de Miguel, con los ojos reflejando puro terror. «Miguel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?».
El derrumbe solo duró 30 segundos, pero fueron los 30 segundos más largos de la vida del alpinista. Cuando por fin se detuvo, un silencio sepulcral se apoderó de lo que quedaba de la galería. El aire era irrespirable, tan denso como una sopa de polvo de roca. Miguel encendió la radio de emergencia. Silencio. Lo intentó varias veces más. Nada. Ahora, las toneladas de roca que los rodeaban funcionaban como una jaula de Faraday, bloqueando cualquier señal hacia el mundo exterior. Hizo un rápido inventario con su linterna. David había muerto, su cuerpo destrozado bajo una losa de piedra caliza. Carmen tenía una pierna rota y sangraba profusamente por la cabeza. Ana parecía estar físicamente bien, pero estaba en estado de shock y temblaba incontrolablemente. Tranquilos, les dijo, aunque su propia voz delataba su desesperación. Tenemos agua para 3 días y comida para 2. Los equipos de rescate saben exactamente dónde estamos. Nos encontrarán. Pero Miguel sabía una terrible verdad que no podía compartir: el derrumbe había sido tan grande que probablemente había cambiado por completo la topografía interior de la cueva. Los mapas que tenían los equipos de rescate no servirían de nada. Y lo que era peor, el aire que respiraban se estaba volviendo cada vez más pesado. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Carmen seguía perdiendo sangre y los periodos en los que permanecía consciente eran cada vez más cortos. Ana había dejado de temblar, lo que, paradójicamente, era aún peor, significaba que su cuerpo había entrado en una fase de shock profundo. Miguel, con el peso de su responsabilidad como líder, exploró cada centímetro de la prisión de roca, buscando una salida, una grieta por la que escapar. No encontró ningún agujero. Las paredes eran sólidas, el techo era una masa compacta de rocas entrelazadas. Daba la sensación de estar enterrados vivos. Al segundo día, Carmen dejó de responder. Miguel buscó su pulso con dedos temblorosos. No había pulso. Carmen había muerto. Ana miró a Miguel con ojos vidriosos y le preguntó: «Yo también voy a morir, ¿verdad?». Miguel no pudo mentirle. Asintió lentamente con la cabeza. Miguel estaba pasando los días más difíciles de su vida atrapado en la cueva, presenciando la muerte de sus alumnos uno tras otro. Esa noche, Ana no se despertó. Miguel Hernández, el alpinista más experimentado de Asturias, se quedó solo en las profundidades de la tierra con 2 cadáveres y la certeza de que nadie lo encontraría a tiempo. Las linternas comenzaron a parpadear. Se estaban agotando las pilas. En la oscuridad absoluta que siguió, volvió a oír el sonido rítmico del goteo del agua. Pero ahora sonaba diferente. Sonaba como un reloj, contando los minutos de vida que le quedaban. Al cuarto día, con los labios tan secos que ya no podía hablar, Miguel escribió un mensaje en la pared de roca con su último lápiz: «A mi familia, os quiero. Esta vez, la montaña ha ganado». Miguel Hernández, 15 de octubre de 2024. 2 semanas después, los equipos de rescate encontraron la entrada de la cueva completamente derrumbada. Los geólogos determinaron que el gran deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias de la semana anterior había desestabilizado la estructura interna de la cueva. Fue una catástrofe impredecible que, según los informes oficiales, fue obra de Dios. Nunca encontraron los cadáveres. La cueva de los susurros se cerró definitivamente. Hoy en día, en la entrada hay una placa en memoria de Miguel Hernández, Carmen López, David Ruiz y Ana Martínez. Los lugareños dicen que en las noches ventosas sus voces aún resuenan en las profundidades de la montaña, advirtiendo a otros exploradores de los peligros que se esconden en las entrañas de la tierra. Algunos secretos de la naturaleza es mejor que permanezcan ocultos en la oscuridad eterna.